bienvenidos a otro programa Guía de la Recuperación. Este programa es producido por Hogar Crea Dominicano y está destinado a difundir a toda la ciudadanía el sistema empleado por la comunidad terapéutica de autoayuda para rehabilitación de los adictos. Este programa contiene información muy útil para familias, para jóvenes, para estudiantes y para el público en general. El tema que vamos a tratar hoy es la terapia de realidad. Una de las preguntas que hacen con más curiosidad los estudiantes que se acercan a la institución de Hogar Crea cuando se enteran de la mística del programa, para saber lo que es la mística del programa, les dejo en la descripción el enlace con el video anterior. Se enteran de esa mística. La mística es que el tratamiento es implementado por los mismos líderes exadictos. Es si existe algún manual de instrucción, dado que ninguna de las personas que aplica tratamiento es profesional de la conducta. La respuesta a esa pregunta es sí. Existe un manual de instrucción, se llama Terapia de Realidad. Es el manual oficial de aplicación de tratamiento en las comunidades terapéuticas y fue escrita por William Glasser. Aquí tengo unas cuantas copias de algunas páginas de la Terapia de Realidad. No la voy a leer completa de ella, tengo subrayado algunos párrafos que nos van a servir de introducción para complementar el entendimiento que tenemos acerca del funcionamiento general interno de la comunidad terapéutica Hogar Crea Dominicano. Ante todo, un breve resumen de lo que dijimos en otro video. Recordemos que la comunidad terapéutica tiene un sistema de presión artificial y tiene un colchón afectivo. La idea es que el individuo, cuando choque con la presión artificial, caiga en el colchón afectivo, reciba unas cuantas palmaditas y vuelva otra vez a la pelea. La filosofía del programa resume esta situación en una sola línea. Dice, tenemos que aprender a combatir todos los obstáculos que se interpongan entre nosotros y nuestras metas. Se entiende que el adicto es una persona que no tolera las vicisitudes de la vida. Tiene baja tolerancia a la frustración y al dolor, y por tanto, desde que se le presentan complicaciones, su primera intención es abandonar los propósitos. De ahí que nunca llega a nada. Cuando dijimos que sometido a este proceso, siempre y cuando, que es la mística, todos tengan el mismo problema, va a haber una milagrosa interacción en la que los unos a los otros se van a ayudar a descubrir sus más mínimas fallas y defectos y a superarlas. Estamos hablando precisamente de la capacidad que tiene la convivencia dentro de la comunidad terapéutica de crear un entrenamiento que facilite el desarrollo de la perseverancia, de la tolerancia y del autocontrol en el individuo por medio de esta presión externa y por medio de su complemento, el colchón artificial. En ese sentido, la mística ya deja de ser tanto misterio, es decir, ¿por qué tienen que ser todos personas con el mismo problema? Bueno, porque la comunidad terapéutica va a aprovechar los mismos mecanismos de defensa del cerebro del adicto para revertirlos y ponerlos a su favor. Es decir, el individuo lo que va a hacer es proyectar. Le va a ser más fácil ver sus propios defectos en el otro y le va a ser más fácil rechazarlos en el otro, sus propias complicaciones temperamentales y de conducta. Eso se produce automáticamente. El único paso que faltaría es la reflexión, o sea, lo que en la filosofía se entiende como el encuentro consigo mismo. El encuentro que se hace a través de ese espejo en la conducta del otro, que es exactamente igual a mi conducta, solo que por error de atribución, mis propias acciones yo las justifico, pero en otros los defectos que yo mismo tengo lo veo agrandadísimo. Y me permite señalárselo y me permite también introspeccionarme y verlos en mí mismo y identificar mis comportamientos problemáticos y crecer. Aparte de eso, también observamos la estructura jerárquica de la institución y la manera en que el individuo, en principio, para tolerar voluntariamente la presión artificial, entrega su libre albedrío y consiente en que se le vaya devolviendo en la medida en que va adquiriendo más madurez y más responsabilidad. Por lo tanto, el diseño mismo de la estructura permite que los que entran como residentes se conviertan más tarde en niveles, equipo clínico y terapeutas. Ahora van a participar en una serie de tomas de decisiones que tienen que ver
mantenimiento de los bienes de la planta física y la buena administración de los recursos que ingresan al hogar, con coordinación de las actividades del grupo, de tal manera que puedan llevarse a cabo todas las actividades sin que se interrumpa el diario vivir, y con el tratamiento que se le implementa a sus compañeros. ¿Cuál es la orientación que reciben en la tercera fase para poder implementar de la manera correcta este tratamiento? La terapia de realidad. La terapia de realidad dice así, leo del mismo folleto. Oigan qué abarcadora la primera línea. Todas las personas que necesitan tratamiento tienen el mismo problema fundamental. Se entiende que cuando una persona llega a una consulta psicológica es porque tiene un conflicto tipo pulsión de repetición, que es la base de la neurosis. Es decir, repite una conducta que no quiere. El apóstol Pablo habla muy bien de eso porque es una cuestión general en casi todos nosotros, contra la que todos luchamos. Dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso hago. Perfecto, en esto no hay ninguna contradicción. El terapeuta debe verlo como un simple conflicto de intereses encontrados. Es decir, el adicto quisiera seguir consumiendo, pero también quisiera lograr su realización personal. O sea que cuando pide ingresar voluntariamente para rehabilitarse, está diciendo la verdad, y cuando dentro del mismo proceso empieza a manifestar actitudes que van en contra de esa primera disposición, tampoco está mintiendo. Entonces, todas las personas que necesitan tratamiento tienen ese mismo problema fundamental. Y aquí enumera el paciente de psiquiatría que dice que es Napoleón, el adicto que es esclavo de la droga, el delincuente que se la pasa robando, el ama de casa que funciona con pastillas. Todos comparten el mismo problema. Son incapaces de satisfacer sus necesidades básicas. Ninguno de los que hoy se encuentra en tratamiento fue capaz de satisfacer sus necesidades y por ende no podía funcionar en la calle de una forma responsable. Y por no poder llenar sus necesidades en el mundo real, empezó a negar la existencia de ese mundo y creó un mundo suyo aparte donde pudiera satisfacer esa necesidad. Aquí nos está hablando de la negación. Habíamos dicho que la negación es el eje mental de la enfermedad. La enfermedad rueda sobre la negación y por eso es tan difícil de curar. La negación no le permite al individuo darse cuenta que está enfermo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a resolver si no tiene ningún problema? Perfecto. ¿Qué es la negación? Para entender la negación, nos vamos a ilustrar de una fábula de Esopo, que es La zorra y las uvas. La fábula dice que una zorra iba por un viñedo y estaba muy hambrienta y de repente ve unas uvas muy apetitosas, pero como estaban muy altas y no la podía alcanzar, prefirió pensar, no las quiero porque están verdes, ¡puf!, y se fue. Observen la estructura de la negación. La zorra tiene una necesidad, pero tiene una incapacidad. Y para no admitir la incapacidad, prefiere negar la necesidad. El problema con las decisiones tomadas en base a la negación es que alejan al individuo de lo que quiere y lo acercan a lo que no quiere. La zorra decidió que no quería las uvas porque estaban verdes, por no admitir que era incapaz de trepar a esa altura. A eso se refiere cuando dice no podía funcionar en la calle de una forma responsable y por no poder llenar sus necesidades en el mundo real, empezó a negar la existencia de ese mundo suyo y creó un mundo suyo aparte donde pudiera satisfacer sus necesidades. Su conducta irracional o inadecuada era su forma de tratar de llenar sus necesidades o de negar que tenía unas necesidades que llenar. Tarde o temprano alguien se dio cuenta de que estaba funcionando mal y entonces ingresó o lo ingresaron a tratamiento. Perfecto. ¿Qué sucede con la negación de las necesidades? Tenemos un buen marco teórico para entender todo el abanico de necesidades de los seres humanos en el modelo teórico de Abraham Maslow, las pirámides de las necesidades. Dice que las necesidades se van escalonando y que en la base de la pirámide están las necesidades primarias, que son alimentación, comida, sueño, sin las que el individuo no puede subsistir. Luego vienen las necesidades de seguridad. Luego vienen las necesidades de relación. Dentro de esas necesidades de relación es que están las de ser aceptado, amar y ser amado, participar y sentirse útil, que menciona la filosofía de Bares Crea.
pero luego tiene que llenar las necesidades de prestigio y por último las necesidades de realización personal. Observen qué pasa cuando un individuo niega alguno de estos niveles de necesidad. Escojamos las necesidades de relación, la de ser aceptado, la de amar y ser amado, la de participar y sentirse útil. Empezará a comportarse como si no quisiera que lo acepten, como si no quisiera que lo amen, como si no quisiera que le dieran participación. Esta es la patología antisocial. Es lo que quiere decir cuando dice su conducta irracional o inadecuada era su forma de tratar sus necesidades o de negar que tenía unas necesidades que llenar. El individuo cree que está llenando sus necesidades con ese tipo de comportamiento porque tiene unas convicciones, pero esas convicciones son irracionales. La conducta de todas estas personas tiene una característica en común: negar la realidad. El proceso terapéutico tiene éxito cuando ellos son capaces de enfrentarse al mundo y reconocer que la realidad no solo existe, sino que tiene que llenar sus necesidades dentro de esa realidad. Aquí ya hay una finalidad específica del tratamiento. El individuo tiene que aprender a llenar sus necesidades. Observen, porque tenemos como base una filosofía que contiene los postulados de Erik Erikson acerca de el conocimiento de la personalidad, que habla de las capacidades del carácter, de los temperamentos, de los talentos. Y estamos hablando de que el adicto tiene una insuficiencia en su carácter para poder llenar sus necesidades. Esa incapacidad del carácter, cuando las niega, da lugar a los descontroles temperamentales. Observen que los temperamentos, según los tenemos enumerados en la filosofía, cada uno de ellos representa la negación de alguna de las necesidades de aceptación o de amor o de participación. Por ejemplo, los descontroles temperamentales de la agresividad, la testarudez, la violencia son la negación de la necesidad de aceptación. Los descontroles sexuales, el fetichismo, son las negaciones de la necesidad de amar y ser amado. La callosidad, por ejemplo, es la negación de amar y ser amado. La timidez o la melancolía con el aislamiento social o el poco aprovechamiento de las oportunidades, la negación de la necesidad de participación. Dice aquí, el proceso terapéutico tiene éxito cuando ellos son capaces de enfrentarse al mundo y reconocer que la realidad no solo existe, sino que uno tiene que llenar sus necesidades dentro de esta realidad. Por eso esta terapia se llama terapia de realidad. Para resumir, no es suficiente ayudar a las personas a enfrentarse a la realidad, también tiene que aprender a satisfacer sus necesidades. A los estudiantes de psicología que puedan estar viendo este video, les haré la salvedad de que de lo que estamos hablando aquí no es el principio de realidad del que habla Freud, pero sí se le parece muchísimo, y que la lucha que hay entre el principio del placer y el principio de realidad, que él plantea también, es básicamente el mismo conflicto que planteamos al principio. También, para que se les facilite el entendimiento, vamos a hacer la comparación entre el modelo de Erik Erikson de las capacidades, temperamentos y los talentos con el modelo freudiano de el yo, el superyo y el ello. El ello sería la pulsión, o sea, lo temperamental. El yo serían los talentos, porque la identidad del individuo es lo que mejor hace. El médico, el zapatero, esa es su identidad, la vocación. Y el superyo serían las capacidades del carácter, o sea, la toma de decisión. Pues bien, cuando algún estudiante interesado se acerca a la institución y pregunta, pero ¿qué es eso de la terapia de realidad? Eso es consejería, eso es acompañamiento, eso es coaching. Yo les respondería, son las tres cosas y no son ninguna, y son todas ellas a la vez. Porque en esencia, aunque se me enseñen como cosas diferentes, en realidad para ellos es preciso aclarar que hay muchísimos conceptos aparentemente modernos que tienen el sello de una persona en particular, pero esa persona en particular los ha sacado de la filosofía clásica o de algún sitio de la antigüedad. Como dice Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual es filosofía estoica pura. Y estos conceptos de consejería, acompañamiento o coaching son mayéuticas.
La mayéutica es un tipo de diálogo socrático en el que por medio de preguntas apropiadas el cuestionador ayuda al cuestionado a organizar sus ideas y a él sacar sus propias conclusiones. Eso lo traigo a colación para que entendamos que lo que estos modelos de intervención plantean es acompañamiento, consejería o coaching, es que la decisión última la toma la persona que tiene el problema y que no es el terapeuta el que debe decidir por ello. Bien. Esto plantea el entendimiento de lo que es el concepto de ayuda en la institución. Dice que ayuda no es castigo ni es consejo. No es castigo porque la idea del castigo es que el individuo pague un precio por el error que cometió, pero no necesariamente que cambie de actitud. Y no es consejo porque la idea del consejo es que el individuo cambie de actitud por complacer al que le dio el consejo y no por determinación propia. O sea que la habilidad del terapista, tanto en la consejería como en el acompañamiento, como en el coaching, como en la terapia de realidad, es lograr poner en los hombros del residente la responsabilidad de su cambio. Ya habíamos hablado del principio de responsabilidad individual, que la persona entienda que él es el dueño de sus actos. Otro punto importante de la terapia de realidad, leo aquí. La terapia de realidad casi nunca pregunta por qué, sino qué. ¿Qué estás haciendo? No por qué lo estás haciendo. Todas las razones que puedan explicar por qué un individuo usa drogas no van a hacer que deje de usarlas. El cambio ocurre solo cuando éste aprende a llenar sus necesidades. La función del terapeuta es mostrarle la realidad de sus actos y no rebuscar las razones del por qué está actuando así, ya que el residente puede agarrarse de esas razones para no cambiar. Muy importante este párrafo porque a veces se entiende que la finalidad de estar en el proceso es descubrir por qué se es adicto o por qué se consume o por qué se recayó. Y en realidad eso es una total pérdida de tiempo. Saber las razones por las cuales una persona actúa como actúa no van a posibilitar que cambie. Como dice la terapia de realidad, lo más probable es que se siga justificando con ellas mientras más bonitas sean, mientras mejor sintaxis tengan, mientras más elegantes sean de pronunciar. Y a veces lo que hace un terapeuta cuando interpreta las motivaciones de un individuo es darle argumentos para seguir enraizado en las razones por las cuales no va a cambiar. Por lo que la preocupación no es por qué tú haces lo que haces, sino que si tú quieres puede cambiar lo que haces porque tú eres el dueño de tus actos. Bien, seguimos leyendo. La terapia de realidad se compone de 3 procesos separados pero estrechamente ligados. 1. El acercamiento. El terapeuta debe acercarse o comprometerse con el residente de manera que éste comience a enfrentarse con su realidad y a ver que su conducta no es realista. Primer paso, el acercamiento. 2. El terapeuta debe rechazar el comportamiento que no es realista, pero sin dejar de aceptar al residente como persona y manteniendo el acercamiento. Segundo paso, el rechazo de la conducta irresponsable. Ojo que acercamiento y rechazo parecen términos que son contradictorios, pero en el fondo, como dice la introducción, están íntimamente ligados, ya que sin la base de un acercamiento, el rechazo de la conducta irresponsable no va a tener efectividad porque el residente va a cambiar para no perder el acercamiento logrado. Y por último, dice finalmente, el terapeuta debe enseñar al residente formas mejores de satisfacer sus necesidades dentro de la realidad. Ahí es donde viene la sugerencia, el por medio de cuestionamientos apropiados, como hace el coaching, por ejemplo, permitir que el individuo organice sus ideas, organice su escala de valores y tome él mismo sus propias decisiones acerca de qué quiere y qué no quiere. Si no es por convicción propia, ninguna persona va a cambiar. Si no es por convicción propia, ninguna persona va a cambiar. Eso hay que tenerlo presente. Es una ilusión de la psicología el pretender que hay técnicas que pueden hacer que un individuo haga lo que uno quiera sin su consentimiento. Si no es por convicción propia, la gente no cambia. Pero para que ese cambio se produzca, muchas personas dicen, es que no tiene fuerza de voluntad. Bueno, la fuerza de voluntad
No es un poder como el del músculo, es algo más sutil y más abstracto y consiste básicamente en convencimiento de las ventajas del cambio que se quiere y ferviente deseo de conseguir esas ventajas. Si no hay convencimiento y deseo, no hay motivación al cambio. A veces existe el convencimiento pero no el deseo, a veces está el deseo pero no el convencimiento, y si no se dan las dos cosas juntas, no hay fuerza de voluntad. Observen los estudiantes de psicología sobre todo, que en esto la terapia de realidad se divorcia por completo de lo que es una polémica en el campo de la intervención terapéutica convencional, que a los terapeutas se les enseña como que no deben involucrarse con los pacientes. Aquí está hablando precisamente de lo contrario. Fíjese, en cuanto al acercamiento se refiere, lo que dice la terapia de realidad: el terapeuta debe emocionalmente acercarse a cada compañero. En cierta forma, debe dejar que lo afecte el compañero y sus problemas, hasta el punto de sufrir con él. Si no hay sufrimiento, tampoco se da el acercamiento necesario para que la terapia sea un éxito. Y esa pequeña diferencia representa, en cuestión de resultados, un recorrido de una gran distancia. Entonces, volviendo al primer paso, el acercamiento. Hay factores que van a favorecer el acercamiento y hay factores que van a desfavorecer el acercamiento. ¿Qué es lo que va a desfavorecer el acercamiento? Bueno, primero, que estamos bregando con personas que no han tenido éxito en sus relaciones de acercamiento en el pasado y por lo tanto ya están desengañados de que esa situación se pueda producir. También estamos bregando con personas altamente irresponsables que han tenido muchísimos problemas con las figuras que representan autoridad, su papá, sus maestros, la policía, etc. Y por lo tanto la figura del nivel, que se representa como la figura de autoridad dentro de la institución, pues va a haber una pequeña barrerita ahí que va a ser difícil de salvar. Y en tercer lugar, son personas que han tenido muchos desengaños en el pasado cuando han intentado abordar una relación de acercamiento. No están capacitadas para asumir la responsabilidad del sufrimiento que conlleva empatizar con otra persona. Rechazan por completo. Sin embargo, responsabilidad es compromiso y compromiso es relación. No por nada a las relaciones de matrimonio se les llama compromiso. Entonces, también hay factores que van a favorecer el acercamiento, un único factor que va a favorecer el acercamiento, y es que el individuo no ha podido en su vida lograr relaciones afectivas y efectivas, por lo tanto, obligatoriamente tiene que estar muy necesitado de ellas. Entonces, visto este panorama, ¿cómo el nivel va a abordar al residente para lograr una buena relación de acercamiento? Lo primero que ayuda es que conviven en un mismo grupo, participando de todas las actividades del hogar y asumiendo todas responsabilidades. Es muy importante entender que el residente no se va a acercar al nivel a menos que entienda que se está acercando a una persona responsable. Recuerden en el video anterior que dijimos que por parte del residente la actitud que le va a permitir asimilar el tratamiento es no justificarse, dejarse llevar, verle objetivo a todo y no cuestionar, pero asumir esa actitud es difícil porque va a tener que soltar todos sus mecanismos de defensa y va a quedar vulnerable. Entonces se va a entregar a que una persona lo maneje, pero primero tiene que conocer profundamente si esa persona merece su confianza. Entonces, ¿qué va a ser el nivel para lograr el acercamiento? Bueno, son 3 pasos sencillos que plantea la terapia de realidad. Primero, el nivel debe entender que él no debe buscar el acercamiento, que él debe permitir que el residente se acerque a él. Pero para que el residente se acerque a él espontáneamente, él debe tener una actitud que es básica en todo el equipo clínico, o sea, todos los miembros del equipo clínico deben tener esa misma actitud, y la actitud se encuadra dentro de estos 3 parámetros. Primero, aceptar al residente tal como es. Aceptar al residente tal como es. Segundo, no tenerle miedo a su conducta irracional, entender que está bregando con personas que tienen dificultad para los acercamientos y que en su negación de su necesidad de acercamiento pueden adoptar conductas destructivas y autodestructivas. El nivel debe comprender que este tipo de conducta es la manera del residente probar el interés que él tiene en él. Y tercera, y la más importante, el interés genuino de ayudarlo.
El interés genuino de ayudarlo, ¿cómo el nivel lo va a mostrar? Bueno, el interés genuino de ayudarlo es el término medio entre dos actitudes extremas que el nivel debe evitar. La primera actitud extrema que el nivel debe evitar es la excesiva familiaridad, porque la excesiva familiaridad se presta para el manipuleo y si el residente ve que puede manipular al nivel, automáticamente le pierde la confianza, porque deja de ver en él el interés genuino de ayudar. La segunda actitud extrema que el nivel debe evitar es la excesiva hostilidad, porque la excesiva hostilidad el residente la va a interpretar siempre como abuso de poder y no como interés genuino de ayudar. Entonces, cuando el residente ve que el terapeuta lo acepta tal como es, que no le tiene miedo y que existe en el terapeuta un interés genuino de ayudar, entonces él mismo le va a buscar acercamiento. Ahora bien, la capacidad de responder a una relación de acercamiento va a diferir de un residente a otro dependiendo de cuánto se haya instalado la negación en su cabeza. Recordemos que la negación produce la falsa personalidad, la identidad falsa y negativa, que actúa como si no quisiera ser aceptado, como si no quisiera ser amado, como si no quisiera que le den participación. Por lo tanto, lograr ese primer paso al nivel le puede costar desde un día hasta varios meses, dependiendo de la resistencia que ponga el individuo. Gracias a Dios, el ambiente comunitario permite favorecer las relaciones de acercamiento, principalmente la participación en las dinámicas de grupo. Por eso también es importante que el nivel entienda su labor dentro del proceso como educador. El nivel es un educador, es un maestro. La labor de un educador es enseñar. ¿Qué es lo que enseña el nivel? Bueno, el tema de la institución. La institución es una escuela, bueno, el tema a tratar en esa escuela es responsabilidad. Entonces, la definición más apropiada de lo que es el tratamiento es la manera de tratar al individuo para que aprenda responsabilidad. Y como ya dijimos antes, ningún residente se va a acercar a ningún nivel a menos que vea en él actitudes responsables. Bien, entonces entendimos que acercamiento es una relación, no es una relación fingida, es una relación honesta, sincera y genuina entre el residente y el nivel, en el que ambos comparten las luchas y las bregas dentro de la institución, sus intereses, sus deseos, sus temores, sus aspiraciones, sus metas, todo. Sigue diciendo la terapia de realidad. Una vez que se da el acercamiento, el terapeuta debe empezar a insistir en que el residente se enfrente a la realidad de su conducta. Ojo, recuerden los pasos: acercamiento, rechazo de la conducta irresponsable. Aprobación o desaprobación a una conducta no requiere de ningún método espectacular. Hasta con un simple silencio ya usted está haciendo desaprobación y está rechazando una determinada conducta. Si hay una relación de acercamiento, la otra persona lo va a sentir, ¿o qué pasa? Y automáticamente va a decir, es por esto. Y si le interesa conservar la relación de acercamiento, buscará la forma de modificar eso que ha causado ese alejamiento. Es lo que ocurre en las relaciones normales. Acuérdense que en la comunidad terapéutica es un modelo experimental de realidad social que le va a permitir al individuo, cuando se reeduque, adaptarse a la realidad verdadera. Bien, entonces dice, cuando el terapeuta dé este paso, o sea, cuando empieza a rechazar la conducta irresponsable, y agrega entre paréntesis, y debe darlo tan pronto logre el acercamiento, o sea, desde que usted sintió el clic, de que ya hay un vínculo, de que usted sufre con él, de que él sufre con usted, de que él se preocupa por usted, de que usted se preocupa por él, de que le duelen las cosas que le pasan, automáticamente comienza el rechazo de la conducta irresponsable. Dice, cuando usted dé ese paso, fíjense que es un paso difícil de dar, porque después que usted hace la conexión, lo que quiere es cuidar la relación, y entonces lo que cae es en el extremo que dijimos que no se debe caer, empezar a ser más permisivo. Déjame consentirlo porque se trata de él. No, automáticamente debe empezar. La relación se hace más profunda porque ahora el residente se da cuenta de que alguien que se preocupa por él también quiere hacerle ver una verdad de la cual había estado huyendo toda su vida, que él es responsable de sus actos.